Bueno, en primer lugar, doctor, habrá muchas personas que seguramente se pregunten si el hecho de fumar porros o marihuana es malo para la salud. ¿Nos podrías especificar o concretar exactamente por qué el hecho de fumar porros o de fumar marihuana puede ser perjudicial para la salud? A ver, es evidente que si no te gustase fumar porros no habría ningún problema con la marihuana. La dificultad está cuando una cosa nos gusta pero que nos puede perjudicar. Y hay que tener en cuenta que hay una serie de consecuencias posibles en el uso de estas sustancias. El consumo de cannabis en personas sensibles puede provocar una serie de consecuencias negativas. Por ejemplo, nos podemos encontrar personas que se desmotivan, que pierden un poco el interés por las cosas porque el cannabis tiene un efecto tranquilizador, lo que llamamos el apalanque, que sería esa situación donde uno tiene poco interés por hacer cosas que no sean estar fumando y estar en actitudes pasivas, por ejemplo viendo vídeos o jugando a videojuegos, pero sin interaccionar con otras personas. Entonces, uno de los riesgos, el que alguien que fuma se vaya encerrando en sí mismo y tenga más dificultades para ese contacto social. Otra cosa que se puede producir por el consumo de cannabis de una manera continuada son los problemas de memoria, que pueden dar lugar a dificultades en los estudios, pueden dar lugar a situaciones en las que baja el rendimiento escolar o hay incluso un fracaso porque ese consumo está provocando dificultades de concentración, está alterando la memoria, que es uno de los efectos que se pueden producir. Otra cosa que puede ser habitual es que se produzcan crisis de ansiedad en personas que fuman, que muchas veces es el motivo para que alguien deje de fumar y a partir de una experiencia de este estilo pues pueda darse cuenta de que ese fumar le está produciendo no una sensación de bienestar, sino una situación de nerviosismo que a veces se provoca por los problemas respiratorios que hacen que esa persona que fuma tenga unos niveles más bajos de oxígeno, que pueda tener pues la sensación de que se ahoga, etcétera. Y esto también es uno de los elementos que pueden hacer pensar que estamos ante unas consecuencias perjudiciales del hecho de consumir. Y quizás el más grave de todos es que en algunas personas predispuestas se puede producir lo que llamamos una psicosis tóxica, que es una situación donde la persona tiene síntomas muy parecidos o equivalentes a los de una crisis esquizofrénica, situaciones de paranoia, situaciones de pérdida de contacto con la realidad, que tienen que ver con el consumo. Y hay que distinguir, y va a ser importante, si es una psicosis tóxica o es la primera manifestación de una enfermedad mental de base que no se había manifestado y que debuta con ese consumo. ¿Nos podrías explicar ahora también qué es exactamente una psicosis tóxica? Como ya he dicho, sería quizás el elemento más preocupante que se puede producir como consecuencia negativa de una persona que fuma porros. No digo que sea una historia que le pase a todo el mundo, pero sí que tenemos una predisposición, un riesgo de que se pueda producir esta situación que se define como una falta de conexión con la realidad, donde hay episodios alucinatorios y episodios delirantes, es decir, el hecho de sentir o percibir cosas que no son reales, o el hecho de tener ideas extrañas que desconectan con esa realidad y que dan una enorme sensación de angustia. Y hay que distinguir si estamos ante una psicosis tóxica, es decir, una situación que está en relación con el consumo de esas sustancias y que cuando esa sustancia desaparezca también van a desaparecer esas consecuencias y va a haber una recuperación total, pero con el riesgo de que se vuelva a producir muy fácilmente si uno retoma los consumos. Pero también es verdad que hay que distinguirlo, y esto también es muy importante y es mucho más grave, que puede ser esa crisis no una cuestión tóxica relacionada con el consumo, sino la primera manifestación de una enfermedad mental de base que debuta, que se manifiesta por esta situación, como podría haberlo hecho pues por una ruptura de pareja, por un problema familiar, por la muerte de alguien, por una situación traumática que pueda desencadenar o pueda hacer aflorar ese problema que estaba ahí, y que se ha disparado por ese consumo como podría ser por otras razones, pero que ya indica que estamos ante una enfermedad mental grave, crónica, que necesitará pues tratamiento y supervisión durante mucho tiempo. Evidentemente el consejo es, si hay un riesgo, hay antecedentes familiares, hay personas que notan una especial predisposición a descompensarse, a tener situaciones de malestar psicológico de una manera habitual, pues no sería para nada prudente el utilizar sustancias que lo que hacen es amplificar
esas sensaciones y con la posibilidad de que se lleguen a descompensar de una manera total. Bueno, nos has comentado, doctor, que el hecho de fumar porros, de fumar marihuana, puede provocar en la persona que los consume que debute con una enfermedad mental. Seguramente muchas personas pueden estar pensando en la esquizofrenia. Entonces, ¿nos podrías aclarar la duda de si el hecho de fumar porros, de fumar marihuana, puede producir o puede hacer que una persona se vuelva esquizofrénica? A ver, la marihuana lo que puede hacer es hacer aflorar ese trastorno que ya existía para el que uno tiene una predisposición. Estamos hablando de una enfermedad que tiene una parte importante de base genética, por tanto estamos hablando de algo que probablemente podría también aparecer en otros contextos de situaciones traumáticas o de momentos de ruptura. De hecho, esquizofrenia significa etimológicamente ruptura de los nervios y sería pues una situación donde hay un antes y un después, donde se produce esa situación de enorme malestar que encima va a tener consecuencias crónicas y que se va a alargar en el tiempo. El hecho de que tenga mejor o peor pronóstico dependerá de que sea una crisis única o de que hayan muchas situaciones que desencadenen esas crisis, que llamamos crisis psicóticas, y que definiríamos como un momento de desconexión grave con la realidad. O sea, no es algo pasajero, sino que uno está convencido que aquello que percibe o aquello que piensa es cierto. Y además es un pensamiento bastante irreductible. Pueden ser sensaciones físicas, pueden ser pensamientos extraños que hacen que esa persona lo esté pasando mal. Por tanto, tenemos que considerar que todas las drogas, y marihuana en particular, los derivados del cannabis, pueden ser sustancias que provoquen o que hagan que sea más fácil esa descompensación. Y es importante saberlo porque muchas veces la gente piensa que esto es una situación que no le va a pasar, pero que desgraciadamente afecta a un tanto por ciento importante de personas que se exponen a diferentes sustancias. Es uno de los elementos que obliga pues, a un tratamiento sí o sí, y hay que tener en cuenta de que persistir en el consumo va a hacer también que ese cuadro psiquiátrico empeore. Y además es mucho más fácil que se produzca con las marihuanas que se utilizan hoy en día. Estamos hablando de que la diferencia fundamental entre las marihuanas que se fumaban hace 30 años y las de ahora es que por selección genética se han ido buscando plantas que tengan un mayor índice de THC, el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que coloca, y por tanto son sustancias más potentes, a veces hasta un 60% más potentes que las cosas que se fumaban hace 30 años. Y que además ese aumento del THC se hace a partir de reducir lo que sería el CBD, que sería la parte del cannabis que es relajante, que es analgésica y que hoy en día se está utilizando pues, con usos médicos como una forma pues, de poder tratar algunas historias que antes, por un poco el tabú de que se consideraba que era utilizar una droga, pues no permitían que se investigase o que se utilizasen esas sustancias. Pero tened en cuenta de que precisamente se está hablando de que las marihuanas de interior, que son esas marihuanas que no son naturales, donde se fuerza el desarrollo de la planta para conseguir más cosechas, y pensad que la diferencia fundamental es que una planta de exterior produce una cosecha al año, y en cambio a veces estamos hablando de provocar, gracias a esas luces de sodio, gracias a cultivos hidropónicos, gracias a hormonas, gracias a abonos químicos, el que se puedan llegar a conseguir hasta 4 cosechas al año. Eso sería parecido a esos pollos que no se crían de manera natural, sino que se fuerza su crecimiento a base de darles tratamientos de hormonas, que se tratan con antibióticos, que viven masificados, que casi no andan para que cojan peso, que son esos pollos que a veces uno come y que los huesos son blandos porque esos pollos no han andado nunca, no han corrido nunca. Y como yo digo, cuando comes de ese pollo te salen tetas, porque hay un momento donde hay unas cargas hormonales que no son las que serían naturales. Pues imaginad exactamente ese mismo proceso con esa sustancia que uno se fuma, que tenemos asociado pues a ese hippie amable que tiene una planta en su balcón y que en cambio pues hoy en día están en manos de mafias que producen ese cannabis industrial con todos esos componentes artificiales y que en realidad están desbalanceados de lo que sería la planta original.
O sea, esas plantas mucho más ricas en THC, esas marihuanas más fuertes, que te dejan absolutamente colocado con pequeñas cantidades, son las que pueden producir más fácilmente todas esas complicaciones médicas que hemos hablado antes.